órgano. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, doctor. Vamos a hablar hoy del páncreas. ¿Dónde se encuentra y cuál es su función? Bueno, el páncreas es un órgano del sistema digestivo, se encuentra justo por detrás del estómago, en el arco duodenal, adosado al arco duodenal, y tiene dos funciones, ¿no? Una función exócrina y endócrina. Sí, solo remarcar que podemos vivir sin páncreas, no nos morimos si estamos sin páncreas, pero que sin duda tiene dos funciones extremadamente importantes. Una que es la de secretar insulina, ¿verdad? Que es una función sistémica, la cual nos ayuda a que el azúcar, la glucosa pueda entrar a las células y poder darle energía a las células, ¿verdad? Esto conlleva que cuando no tenemos esa capacidad o cuando esta capacidad del páncreas está dañada, pues nos produce la enfermedad conocida como diabetes. Y la segunda, que es la función exócrina, que es secretar enzimas pancreáticas dentro del intestino para poder desdoblar los nutrientes que vamos a consumir en el día a día y poderlos absorber de la manera más adecuada. Doctor, en el caso de que una persona no tenga páncreas, ¿en qué condiciones tendría que vivir? Y bueno, tendríamos que suplantar todas aquellas funciones que el páncreas hace. Una sería la administración de insulina, ¿sí? Para poder hacer de que las células puedan adquirir la glucosa necesaria para la fuente de energía de todo el organismo. Y la segunda, ¿verdad?, que es administrar enzimas pancreáticas para que puedan desdoblar los alimentos y podamos alimentarlos de una forma más adecuada. Les recuerdo a nuestros amigos que estamos en vivo a través de nuestro Facebook Live de Radio Platinum y también a través de nuestra página web como www.ecuadorradio.es. Nos pueden ver en este momento que estamos en vivo. Doctor, ¿qué hacer para evitar el cáncer de páncreas? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Hoy en día sabemos que existen factores genéticos asociados al cáncer de páncreas y que, si bien es cierto, no existe un depistaje correcto del cáncer de páncreas, o que hasta hace muchos años atrás no existía un depistaje correcto del cáncer de páncreas. Hoy en día algunas universidades en los Estados Unidos y en Europa siguen protocolos de investigación para aquellos familiares que tienen antecedentes de cáncer de páncreas. Sabemos que es asociado a unos factores genéticos, ¿verdad? Y es aquí donde podemos aplicar esta evaluación de poder prevenir el cáncer, ¿no? Sabemos que el prevenir el cáncer significa poder detectarlo a tiempo y poder curarlo. El cáncer de páncreas es sumamente agresivo, sobre todo en su forma de adenocarcinoma, significa de que viene de las células pancreáticas, de las células acinales pancreáticas, y esta es la forma en que mayormente se presenta. Entre el 90 al 95% esta es su forma de presentación, y con una sobrevida realmente muy corta. Realmente es muy agresivo, por lo tanto hacer una prevención es extremadamente importante. No solo con la historia familiar, sino también identificar los individuos con factores de riesgo, como aquellos que consumen tabaco, alcohol, ¿verdad?, obesidad. Son factores de riesgo asociados a este cáncer de páncreas. Entonces, lo que debemos hacer hoy en día es que aquellos pacientes con antecedentes familiares y estos factores de riesgo, pues, ser sometidos a evaluaciones serológicas, significa test sanguíneos y estudios de imágenes que nos puedan permitir tener un diagnóstico más adecuado, poder evaluar el páncreas de una manera más efectiva a través de un ultrasonido endoscópico o una resonancia magnética, sobre todo a aquellos pacientes con sospecha, y determinar si efectivamente tienen una lesión potencialmente maligna o una lesión que pueda ser sospechosa para un cáncer de páncreas. Tomar una biopsia y si esta lesión tiene menos de 2 centímetros, pues enviarlo a una cirugía para poder dar un tratamiento eficaz y erradicar la lesión completamente. Claro que sí, doctor. Como usted lo mencionó, el cáncer de páncreas es sumamente agresivo, así que es súper importante en este momento que nosotros tengamos toda la información para prevenir. Doctor, ¿cuál es el porcentaje de supervivencia en este tipo de cáncer?
y bueno, dependiendo del estadio, efectivamente, el gran problema que hoy tenemos es que la mayoría de ellos, de estos cánceres de páncreas, se diagnostican en estadio tardío, significa cuando están más de 2 centímetros y invadiendo vasos. Entonces, los pacientes realmente no tienen mayores síntomas, tienen solo síntomas de gases o llenura y no tienen, a veces ni siquiera presentan dolor, son indoloros al inicio, ¿verdad?, de la enfermedad. Y es por esto que es extremadamente difícil encontrarlos en estos estadios. Y es por eso que un diagnóstico adecuado, una historia clínica adecuada es importante, así como los métodos diagnósticos extremadamente avanzados para poder dar un diagnóstico eficaz, ¿no? Hoy en día la institución, nuestro instituto ha abierto pues aproximadamente 5 centros en el país, 5 nuevos centros denominados EndoscopiNet, que están al servicio de la comunidad para poder hacer evaluaciones que se requieren para poder evitar no solo el cáncer de páncreas, sino otro tipo de cánceres, ¿verdad? Y otro tipo de enfermedades digestivas y poderlas prevenir y asimismo pues, poder curar a tiempo este tipo de lesiones, ¿no? Doctor, también se pueden presentar tumores en el páncreas. ¿Cuáles son los tipos de tumores? Bueno, existen varios tipos de tumores, no solo el adenocarcinoma pancreático, que está alrededor del 90 al 95%, como se lo manifesté, que es el más agresivo. Existen también tumores quísticos pancreáticos, tumores neuroendocrinos, significa que son secretores de ciertas sustancias o hormonas, como los insulinomas, los gastrinomas, ¿verdad? Son más raros, son menos agresivos, ¿verdad? Pero pueden estar presentes y efectivamente, pues, otros factores de riesgo y otros factores genéticos están correlacionados en este tipo de tumores. Pero hoy en día son factibles de evaluar gracias a las tecnologías que tenemos en algunos centros a nivel del mundo, incluyendo nuestro centro, ¿verdad? Nuestros centros a nivel nacional, lo cual nos permite pues tener una herramienta vanguardista para poder diagnosticarlos de una mejor manera, porque es extremadamente importante la histología, saber qué tipo histológico tenemos. Contamos con tecnología confocal que podemos ver las células en vivo y determinar qué tipo histológico y direccionar la biopsia, e inclusive hoy en día ya contamos con tecnologías de tipo inteligencia artificial, que no todos los centros lo tienen, al menos en este tipo de lesiones videopancreáticas, que definitivamente marcan un hito de un antes y un después en la era del diagnóstico de este tipo de enfermedades que efectivamente eran muy difíciles de diagnosticar antiguamente. Doctor, usted mencionó que los pacientes que tenían antecedentes familiares con cáncer o tumores en el páncreas deben hacerse los exámenes. ¿Cada cuánto deberían hacerse este tipo de exámenes? Bueno, dependiendo de los protocolos y dependiendo de la genética, ¿verdad? Y las enfermedades y de los factores. Normalmente, al menos una vez al año, una visita al especialista con exámenes serológicos y un método de imagen podría ayudar muchísimo con una resonancia y marcadores tumorales y exámenes serológicos, ¿verdad? Hoy en día el ultrasonido endoscópico es fundamental, sobre todo si se sospecha de alguna lesión y si queremos buscar lesiones menos de 1 centímetro o menores a 1.5 centímetros, lesiones extremadamente pequeñas que la resonancia y la tomografía no permiten diagnosticar. Y esto es un desconocimiento bastante importante. Si bien es cierto, es un procedimiento un poco más invasivo, pero es seguro y eficaz. Perfecto, doctor. Entonces, la recomendación, una vez al año visitar un especialista y hacernos, por supuesto, todos estos exámenes que nos acaba de mencionar. ¿Cuáles son los factores que pueden aumentar el riesgo del páncreas en la cuestión de alimentos, que lo que consumimos nosotros? Bueno, yo creo que los manifesté y son los más comunes. El consumo excesivo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol y el consumo excesivo de grasas son factores de riesgo, así como la obesidad son factores de riesgo extremadamente importantes para el desarrollo del cáncer de páncreas. Bueno, tomar muy en cuenta estas recomendaciones. Doctor, ¿el cáncer de páncreas que bloquea el conducto biliar del hígado puede causar ictericia? Así es, generalmente cuando se aloja a nivel de la cabeza del páncreas, ¿verdad?
o a nivel del cuello del páncreas. El páncreas, desde el punto de vista anatómico, es un solo órgano, pero desde el punto de vista anatómico, para el estudio de él, lo dividimos en regiones y las lesiones que aparecen a nivel de la cabeza y del cuello son aquellas que pueden producir ictericia porque obstruyen el conducto pancreático, el conducto biliar. El conducto biliar pasa exactamente al lado del páncreas, entonces al crecer esta masa tumoral lo que va a hacer es obstruirlo y va a hacer que la persona se ponga amarilla debido a que la bilis no pasa normalmente como debería pasar. Bueno, y en esto caso, es lo que produce lo que llamamos ictericia. en ese caso, también acudir inmediatamente a un especialista para que nos ayude con un diagnóstico, ¿verdad? Así es. Doctor, ¿cuál sería el tratamiento para el cáncer de páncreas? Bueno, esto va a depender del estadio. Significa si el paciente está en un estadio temprano, pues el tratamiento definitivo de la cirugía. Pero si está en un estadio avanzado, significa si la lesión ya tiene más de 2 centímetros o 2 centímetros y está tocando algún vaso, definitivamente pues el riesgo de la cirugía no va a ser eficaz porque su eficacia va a ser muy baja y tiene una alta mortalidad, alrededor del 20%. Por lo tanto, existen otros métodos de tratamiento que en estos casos serían paliativos y se trata con quimioterapia. Actualmente pues tenemos nuevas tecnologías como la radiofrecuencia que permiten destruir el tumor y aumentar la sobrevida de los pacientes. Nosotros hicimos un estudio aquí en Guayaquil que fue publicado el año pasado en los congresos internacionales en Europa y Estados Unidos, donde demostramos que utilizando esta tecnología llamada radiofrecuencia, significa que es utilizar ondas de radio en alta frecuencia, destruye el tumor y eso permite aumentar la sobrevida. Recordemos que el cáncer del páncreas, si bien es cierto, cuando está localmente avanzado, produce una ictericia obstructiva, significa que lo pone amarillo el paciente y eso a largo plazo produce una obstrucción de esta bilis. Esta bilis hace de que se contamine la sangre por bacterias y esto es lo que llamamos colangitis. El paciente muere por efectos secundarios de estas situaciones de crecimiento tumoral, ¿verdad? O por metástasis. Lo que hace la radiofrecuencia es que hoy sabemos que no solo tiene un efecto sistémico local, sino también tiene un efecto local, también tiene un efecto sistémico, ¿verdad? A nivel de las células, que acompañado con la quimioterapia, jamás vamos a dejar de un lado la quimioterapia. La quimioterapia es el gold estándar, el tratamiento patrón oro para los pacientes con enfermedad que ya no requieren una cirugía. Lo que podemos observar es que disminuye el tumor, lo cual aumenta la sobrevida, pero también disminuye el tumor y permite que ciertos pacientes que en teoría ya no eran operables puedan ser encaminados a una cirugía y puedan incrementar esta sobrevida. Entonces realmente hoy contamos con nuevas tecnologías que nos permiten tratar ese cáncer de páncreas, ¿verdad? Lo importante es acudir a centros altamente especializados con la tecnología adecuada para poder tener este tratamiento adecuado y curar a estos pacientes, o tener una tentativa curativa o una tentativa paliativa con una mejor sobrevida. Perfecto, doctor. Qué buena noticia que ya en el Ecuador tengamos esta tecnología precisamente para poder tratar a los pacientes con cáncer de páncreas. Actualmente el IESED está trabajando con alguna campaña, algún proyecto de prevención contra el cáncer. En realidad nosotros tenemos varios proyectos de prevención de cáncer, no solo de páncreas, proyectos de prevención de cáncer de estómago, de cáncer de hígado, ¿verdad? En pacientes con factores de riesgo, hepatopatías crónicas, cáncer de colon sobre todo, ¿verdad? Cáncer de esófago, pacientes con predisposición genética de esófago de Barrett, metaplasias gástricas, con un sinnúmero de proyectos que realmente lo manejamos directamente en nuestras plataformas y desde nuestras instituciones y desde la apertura de nuestros nuevos centros que van a ser inaugurados. En realidad ya están operando, están operativos, pero no hemos realizado la inauguración formal, que será a partir de enero de este año, ¿verdad?
pues hacer unas campañas mucho más agresivas a nivel nacional, haciendo una concientización de la población de que efectivamente no tenemos que ir al médico cuando ya estamos enfermos, sino hay que prevenir estas enfermedades. Y es tan simple como ver si hemos tenido antecedentes de cáncer, de algún tipo de cáncer gastrointestinal en la familia, para poder asistir al médico y tomar las precauciones del caso, y que el médico determine si efectivamente requiere algún estudio que pueda prevenir de si yo tengo un riesgo de desarrollar esta enfermedad. Porque una vez que nosotros detectamos ese riesgo, pues podemos tomar las precauciones del caso y diagnosticar alguna lesión y poder tratarla inmediatamente, y con esto cambiar la historia natural de la enfermedad, evitar de que desarrolle un cáncer. Y eso es lo más importante. Muy importante, doctor. Bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. Recuerden, amigos, no fumar, no beber bebidas alcohólicas, no comer excesos de grasas. Nos va a ayudar muchísimo para prevenir el cáncer de páncreas. Hoy nos acompañó el doctor Carlos Robles Medranda, director del IESET. Estuvimos hablando precisamente sobre este órgano tan importante para nuestra vida que es el páncreas.